El Señor me puso los domingos durante los próximos años, digo años porque eso no se ve en un día, hablar del Evangelio de Jesús. En CPN yo enseño vida, obra y enseñanza de Jesús, y es un curso de 6 meses. Cada semana vemos 2 horas más o menos. Yo quiero ver con ustedes el Evangelio. Mi lectura, yo tengo varios libros para leer, pero mi lectura principal este año va a ser el Evangelio. Yo no voy a leer de la Biblia, seguro que voy a leer otros pasajes, pero mi libro este año propuse leerme el Evangelio de pe a pa. Termino, empiezo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego lo estoy leyendo de una manera cronológica. Hay varias formas de leer el Evangelio: canónica, histórica, geográfica, cronológica. ¿Es la forma más complicada de leer el Evangelio? Sugiero que esa forma la lea cuando ya usted esté acostumbrado a leerlo de otra forma. Si necesita el Evangelio cronológico, yo se lo envío. Es un plan diseñado desde mis estudios personales. La lectura que va a hacer la pastora Marina, no hay un plan, al menos que yo sepa, que se lea toda la Biblia en un año y el Evangelio 4 veces. También el Señor me permitió elaborarlo desde mis estudios personales. Ahí se inscriben con ella para esto. Pero entonces, en esta lectura del Evangelio, en orden, yo ya he dado 4 charlas. Hablé qué significa Jesús, Jesucristo. Hablé qué significa evangelio, evangelio. Hablé qué significa ponernos a los pies de Jesús como lo hizo María. Y vamos a hablar de esto. Y en su orden seguí a hablar de logos, porque dice en Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Verbo en griego es logos. Es una belleza. Son 3 charlas que yo voy a dar sobre logos. Pero esta semana, hablando con Dios, fue muy fuerte la voz de Dios que me dijo: no enseñes todavía sobre logos, yo quiero que me hables de ese otro tema. Yo quiero ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Este tema que les voy a hablar es por su pertinencia y por su urgencia, diría yo. Es necesario que hablemos de este tema. Y les quiero hablar de la oración. Vamos a reactivar un ministerio que estuvo activo aquí en la iglesia hace 3, casi 4 años. Por la pandemia estuvimos en el ministerio, pero después hubo algunos factores. Nuestra hermana Mari estaba al pie del grupo, pero por algunas razones entonces el ministerio se frenó. Pero lo vamos a volver a activar. Es el ministerio de la intercesión. En este ministerio de la intercesión es diferente al grupo que el pastor Jorge está diciendo. ¿Por qué? Porque en el grupo del pastor Jorge usted dice: mi abuelita está enferma, oren por mi abuelita, me quedé sin trabajo, oren por mi trabajo. Vale la pena esa oración. Pero este ministerio de la intercesión es diferente, porque aquí ya vamos a orar por la nación, por los que nos gobiernan, por las familias, por la iglesia. Es un ministerio más general. La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese ministerio de intercesión? Estuvo funcionando así, lo vamos a volver a reactivar. Yo quiero que el altar de Dios esté 24 horas al día con alguien clamando, al menos de esta iglesia. Yo no sé qué vayan a hacer en las otras iglesias, pero que aquí 24 horas al día Dios diga: hay alguien que está en el trono clamando por el país, por la iglesia, por las familias. Entonces, si vamos a cubrir las 24 horas, yo necesitaría 24 personas que me regalen 1 hora de su tiempo para clamar. Entonces usted me dice: yo ahora esa hora cumplo las 24 horas. Generalmente 1 hora puede ser difícil para muchos, entonces no vamos a buscar 24 personas. Entonces usted diría: pastor, entonces media hora. Si es media hora, podemos buscar 48 personas que me regalen media hora y cubrimos el tiempo de oración. Pero vamos a tener misericordia. Para algunos media hora también puede ser pesado. Estoy pidiéndole solo 15 minutos. Regáleme 15 minutos de su día. El día tiene 24 horas. Y si el Espíritu Santo le inquieta a usted, regáleme 15 minutos. Ahora, ¿cómo me va a regalar esos 15 minutos? Usted va a determinar 4 horarios específicos, no los vamos a dar todavía. Usted simplemente va a decir: doy 15 minutos, horario de la mañana. Horario de la mañana es de 6 de la mañana a 12 del día. Ya nosotros lo ubicamos.
Usted dice, le doy 15 minutos horario de la tarde, 12 del día a 6 de la tarde. O 15 minutos horario de la noche, 6 de la tarde a 12 de la noche. Y el otro horario, el más pesado, es el horario de la madrugada, de 12 a 6. Entonces vamos a manejar 4 horarios. No se me marea el horario de la madrugada. Cuando tuvimos esta cadena de oración inicial, yo puse la hora más pesada de todas. ¿Sabe cuál es? De 2:30 de la mañana a 2:45. Ahí uno está en pleno. Pero fue muy sencillo. Yo cogí un despertador, me dormía, a las 2:30 de la mañana sonaba, sabía que debía orar 15 minutos, oraba 15 minutos y me volví a acostar. Me acostumbré. Entonces no le dé miedo el horario de la madrugada. Está en la parte de atrás, está la hermana Marina Giraldo, está la hermana Mary, está la hermana Irma. Ellas se están inscribiendo para los clubes de lectura o para el ministerio de intercesión. Si usted dice, pastor, el Señor me está inquietando a dar 15 minutos de mi tiempo para esta cadena de oración 24 horas al día, recuerde que esta cadena de oración es diferente a la que dirige el pastor Jorge. Aquí no vamos a orar por cosas individuales, también se puede. Vamos a orar por asuntos del reino y se va a dar cuenta por qué. Por eso voy a hablar hoy de la oración. El Señor fue muy enfático en decirme algo y por eso les quiero decir esto. Antes de mirar la imagen, yo les voy a hablar de la oración. ¿Qué tan importante es la oración para un creyente? ¿Qué cree usted? ¿Es importante o no es importante? ¿Es lujo evangélico o es urgencia evangélica? ¿Sabe? La oración bíblicamente hay 2 cosas, podríamos decir otras. El congregarse es importante, el ayunar es importante, el vigilar es importante, pero las 2 cosas que más importan para un creyente se llama palabra y oración. Óiganse bien, este es el orden. No es primero la oración y luego la palabra, es primero la palabra y luego la oración, y ahora les voy a explicar por qué. Ahora les explico por qué. Pero la oración y la palabra son fundamentales, tan fundamentales que Jesús dijo de la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está equiparando la palabra a la vida de que da el alimento. Si yo sin alimento yo me muero, sin palabra yo me muero. Pero paralelo a eso, a la palabra, está la oración. Entonces usted me dirá, pastor, si la palabra es el pan que me da vida, ¿qué es la oración? Yo lo tengo en esa comparación. Si la palabra es el pan que me da vida, la oración es el oxígeno que me da vida. Pan y oxígeno. Sin pan y sin oxígeno yo no puedo vivir. Es fundamental. Usted me dice, sí, pastor, lo sé, yo sé eso. Ahora yo le hago una pregunta: si lo sabe, ¿por qué no está disciplinado en eso? Las estadísticas nos dejan mal. No voy a hablar de ustedes, hablemos de otros y no les sostenemos a nadie. Yo a ustedes los voy a dejar quietos, voy a hablar de otros. Pero la estadística a nivel mundial, de cuánto tiempo saca la iglesia para leer la Biblia a nivel mundial, ¿sabe cuánto es? 10 minutos. Y no diario, 3 o 4 veces a la semana. De hecho, la estadística dice que el 80% del cristianismo no ha leído toda la Biblia. Solo la lee por pasajes, por cosas así, pero no tiene una disciplina en leer la Biblia. No ha leído toda la Biblia y fuera de eso, le saca solamente 10 minutos, como máximo 4 veces a la semana. Eso frente a todos los otros argumentos que el mundo ofrece. Entonces la pregunta es: ¿cómo está la iglesia? La segunda estadística tiene que ver con la oración. El promedio de oración de la iglesia diario, no vuelvo y digo, puede ser que usted tenga un caso aparte, pero ¿sabe cuánto es el promedio que saca la iglesia para orar? También 10 minutos.
10 minutos frente a todo lo que el mundo está ofreciendo. Es un tiempo muy corto. Y lo peor de todo es que si miramos esas oraciones que se están dando en esos 10 minutos, son oraciones que no son bíblicas. O sea, en otras palabras, la iglesia no está leyendo la Biblia, no está orando, y si está orando mal. Resultado, una iglesia llevada por cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema de los hombres, por cualquier corriente argumentativa que el mundo está presentando. Ahora conmigo Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y antes de leer Lucas capítulo 11, yo le quiero hacer una pregunta. Si yo le dijese a usted, con una imagen, represénteme la oración bíblica, no la oración, sino si yo le dijese, hágame una imagen de la oración bíblica, en una sola imagen, ¿usted qué haría? ¿Ya lo pensó? Bueno, pueden pasar estas imágenes. Unas manos así, orando, sirve. Puede pasar una persona de rodillas, orando, sirve. Puede pasar una persona frente a un altar arrodillado, orando, sirve. Pero a la luz de la escritura, la imagen que más Jesús dijo que debíamos tener en cuenta cuando íbamos a orar es esta. Lucas capítulo 11 versículo 1. Es esta la imagen. Un bebé en los brazos ¿de quién? De papá. Miren lo que dice Lucas 11:1. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús ¿qué? Orando en un lugar. Y cuando terminó, ¿quién? Uno de sus discípulos. Por favor, no era una persona cualquiera, era un discípulo. Le dice a Jesús, ¿qué le dijo al Señor Jesús? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y entonces Jesús le dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y venga, yo le digo dos cosas que me llaman mucho la atención. La persona que se acercó aquí, ¿oraba o no oraba? Sí, era un judío que se respete. Desde niño le enseñan a orar. Empezando, la oración principal era el Shema, que recuerden, papás, que ya lo enseñamos aquí. Todos nuestros niños y nuestros adolescentes deben saber el Shema. Oye, oh Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Todo judío se levantaba con este sistema de oración. Él oraba. Pero no solo era judío. Según el texto, ¿qué más era él? Discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, que vino a preparar camino al Señor, él también como que enseñó a orar. Me gustaría entrevistar a Juan el Bautista. Juan Bautista, ¿por qué estás enseñando a la gente a orar si ya son judíos? ¿Usted qué respondería? Yo voy a atreverme a decir algo, porque Juan el Bautista diría: porque es que el sistema que les enseñó a ellos a orar, que es el sistema judío, le falta algo. Y yo, Juan, que vengo a preparar camino al Señor, camino al Evangelio, les tengo que enseñar algo que no tenía el sistema religioso. Entonces Juan tiene que enseñar algo más. Este discípulo aprendió a orar como judío y aprendió a orar como discípulo de Juan. O sea, era un experto en orar. Y de un momento a otro vio a Jesús orar. ¿Y qué hizo cuando vio a Jesús orar? ¿Qué se dio cuenta? Dijo: oiga, no es el sistema judío, no es el sistema de Juan. Yo pensé que sabía orar, pero tengo que darme cuenta que, Señor, me enseña a orar. Queridos, espero que después de esta predicación
usted termine con esa misma pregunta, porque usted podía estar seguro que sabía orar. Y yo estoy seguro, si yo dijera aquí, ¿cuántos oran? Todos oramos. ¿Y cuántos sacan tiempo para orar? Ustedes sacan tiempo para orar. La pregunta no es si yo oro, la pregunta es, ¿estoy orando como Jesús quiere que yo ore? La noticia es, me temo que no. Ya les dije algunas estadísticas, pero le voy a decir otros datos que sospechosamente la iglesia hoy no está orando desde el evangelium, desde el evangelio, sino desde la religiosidad. Y ya les digo por qué. Entonces tenemos que volver a Jesús, a decirle, enséñanos a orar. Como les dije al principio de este año, fue muy fuerte la voz de Dios que me dijo, no enseñes el logos, enséñale a la iglesia a orar, reactiva el ministerio de la intercesión, porque es importante y pertinente volver a orar desde la forma bíblica. Según Jesús, entonces, enséñanos a orar. Me acordé de un chiste. Ahora, son de los chistes del pastor Diver. Si sale malo, él me lo enseñó. Si sale bueno, yo lo dije. Entonces, no, ese es un chiste. ¿Sabe por qué es un chiste malo? Porque si uno tiene que explicar el chiste, es un chiste malo. Y yo lo tengo que explicar. Había una pareja en un restaurante en Italia y estaban comiendo en el restaurante en Italia. En esa llega un violinista y con el violín se para al lado de la pareja y empieza a tocar en el violín una melodía colombiana. Y entonces cuando él empieza a tocar la melodía colombiana, el de la mesa se pone a llorar y empieza a llorar, a llorar. Entonces el violinista para y dice, perdón, yo no sabía que usted era colombiano. Y el de la mesa le dice, no, yo no soy colombiano, yo soy violinista. ¿Lo entendieron? ¿Cómo tocaría de mal? Que el violinista dijo, ay Dios mío, ¿cómo está tocando el violín? Para los músicos saber eso. Ahora, ¿qué tiene que ver el chiste del violín con el de la oración? ¿Quién es el violinista que sabe tocar? Jesús. Jesús sabe de la oración. Posiblemente yo sea el otro violinista que creía saber orar, que pretendía saber orar, pero comparado con Jesús nos toca decir, enséñame a orar, Jesús, enséñame a orar. Y le voy a decir qué fue lo primero que el Señor hizo con mi vida. No voy a hablar de usted, voy a hablar conmigo mismo. Una vez el Señor me dijo, ¿qué sabes de la oración? Y yo empecé a anotar todo lo que yo sé de la oración. Y lo segundo es, eso que tú sabes, ¿dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo enseñó? Yo le digo, haga usted el mismo ejercicio, haga usted el mismo examen. ¿Qué sabe usted de la oración? Saque toda una lista. ¿Qué sabe usted de la oración? Y lo segundo, ¿dónde lo aprendió? ¿Quién se lo dijo? Yo tuve que ser sincero y yo dije, Señor, vea, yo estudié teología y Biblia, yo estudié esto, yo leí este libro y empecé a sacar la lista. Leí un libro de Gigi Ávila, leí uno ay, se me va, el del Buenos Días, Benny Hinn, Buenos Días Espíritu Santo. Me leí uno de Nancy Leigh DeMoss y empecé a mirar todo lo que yo había leído de la oración. Y entonces llega el Señor y me dice, ¿te me has sentado tú a mis pies para escucharme qué dije yo de la oración? ¿Te me has sentado tú a mis pies, a los pies de Jesús, para yo escuchar a Jesús qué dijo él de la oración? ¿Qué creen que le tuve que decir? No. Porque sentarse a los pies de Jesús para escuchar qué me enseña Él significa que yo tengo que coger y leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, parte por parte y subrayarlo, que ahí les dejo la tarea. Subrayar esas partes donde Él me enseña de la Jesús. Ahora, puede ser que usted lo haya hecho, pero en lo que yo he preguntado nadie lo ha hecho. Que me saque un estudio de la oración basado solo en lo que Jesús dijo.
No, porque el Evangelio no lo estamos leyendo. Entonces, como no leímos el Evangelio, recuerde que esa es la otra encuesta que hice alguna vez. ¿Qué es lo que la iglesia más lee hoy en día? Proverbios. ¿Qué es lo que más la iglesia lee hoy en día? Salmos. ¿Qué es lo que la iglesia más lee hoy en día? Epístolas. ¿Y qué es lo que el Señor me dijo? Están escuchando más a Pablo, a Salomón, a David que a mí. La iglesia sabe mucho, pero no está sentada a los pies de Jesús leyendo el Evangelio. Y como no leemos el Evangelio, no tenemos una construcción de la oración desde el Evangelio. ¿Desde dónde la tenemos? Desde los libros, de lo que me han enseñado, desde los versículos que me han enseñado, pero en un estudio sentado a los pies de Jesús desde el Evangelio. ¿Qué me dice el del Evangelio? Ahí te pongo la tarea. Lee el Evangelio, los 4 autores del Evangelio: Mateo, Marco, Lucas, Juan, y de un color subraya todo lo que tenga que ver con la oración. Pero atención, Jesús nos enseñó de 2 formas: con su enseñanza y con su ejemplo. Hay momentos donde Jesús no nos dice qué es la oración, pero sí nos muestra cómo se ora. Un ejemplo: en el huerto del Getsemaní, Él estaba orando. Él no estaba enseñando sobre la oración, pero Él estaba orando. Y en la oración, ¿qué dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí Él no está dando una enseñanza directa, pero con su ejemplo me está enseñando. ¿Cuál es la tarea que yo les dejo? Sentémonos a los pies de Jesús y miremos en qué partes Jesús me enseña de la oración y en qué partes Jesús me da un ejemplo de la oración. En cada uno de los 4 autores del Evangelio se va a dar cuenta la riqueza bíblica y evangélica que hay sobre la oración. Increíble, yo no lo había hecho. Yo había leído libros de la oración, yo había escuchado predicaciones de la oración, yo había ido a seminarios de la oración, pero yo no me había sentado a los pies de Jesús a escuchar qué era la oración. Y hay una cantidad, yo podría quedarme 6 meses hablando de la oración desde el Evangelio. Solo les estoy poniendo la tarea, cómo lo enseñó y cómo Él lo ejemplificó. Pero cuando yo miro esto, entonces yo tengo que decirle al Señor: Señor, enséñame a orar, porque el 90% de las oraciones que la iglesia hoy en día, queridos, tengo una mala noticia: no son como el Evangelio nos lo enseña. No es como el Evangelio nos enseña. Y eso es lo que te quiero decir en estos minutos. Para empezar, quiero decirte esto: ¿cuál es la palabra clave para yo tener presente al orar? ¿Sabes cuál es la palabra clave? Padre. Padre es la palabra clave. Mientras tú no entiendas que Dios es Padre para tu vida, tu oración no va a ser eficaz. Y aquí perdemos. Le voy a decir por qué perdemos. Porque la mayoría de nosotros tenemos un modelo de padre equivocado. Yo no voy a decir aquí que levante la mano, pero lo he hecho muchas veces. Y esto, cuando yo hago la pregunta, levante la mano los que tuvieron un padre excelente, un buen padre, de 100, unos 7 u 8 levantarán la mano. 90 dicen: no tuve un buen modelo de padre. El modelo de padre que muchos tienen es el que le pegaba a la mamá, el que llegaba borracho, el que los puso a aguantar hambre, el que le llevaba leche cada 15 días, el que los sacaba al parque cada 20 días, o el que ni siquiera conozco porque nos votó. Y escuchen lo que pasa: al dañarse el modelo de padre terrenal, ¿qué pasa cuando se daña el modelo de padre terrenal? Me es difícil entender al Padre celestial. Porque el primer error que nosotros tenemos es: un niño hasta los 8, 9, 10 años, su héroe, si es que lo tiene, es papá, un niño. Después se da cuenta que papá no es tan héroe, y después se da cuenta que papá es enemigo, y después se da cuenta que papá es cansón,
Y cuando llega a los 50 años dice: mi papá tenía razón. Esa es la vida. Qué cosa, ¿no? Entonces, un niño, su concepto de papá héroe lo tiene por hasta los 9, 10 años. A los 10 años aproximadamente, alguien le dice: hay un Dios en los cielos, y ese Dios en los cielos es Padre. ¿Qué es lo que sucede en la mente? Inmediatamente se crea una conexión. Si Dios es Padre, yo tuve un padre que era exigente, y Dios queda como un anciano exigente. O tuve un padre que era permisivo, entonces Dios es permisivo. Tuve un papá que no se ocupaba mucho de mí, entonces Dios es un Dios que existe pero no se ocupa mucho de mí. Y las probabilidades de que lo que usted tenga de su padre en esta tierra y lo relacione con el Padre en los cielos es muy alta. Y la primera cosa que yo tengo que hacer es desconectar. Jesús dijo: no llamen a nadie Padre en esta tierra. Mateo 23, 9, si usted está tomando nota. No llaméis a nadie Padre en esta tierra, porque uno es vuestro Padre. Es verdad que tenemos padres biológicos, es verdad. Y si tuvimos buenos padres biológicos, gloria a Dios. Pero si usted no tuvo un buen padre biológico, no importa, solo tiene un padre. Es Dios, y usted tiene que entender a Dios como Padre, porque si no lo entiende como Padre, tu oración no va a ser desde el Evangelio, sino desde la religión. Porque entender al Dios Padre desde el Evangelio es entender que Él a ti no te olvida, no te abandona, no te descuida. Y para ello le voy a poner 2 testimonios de mi vida y voy a poner una ilustración. La primera ilustración: un banquero en una ciudad pequeña decidió de su plata que tenía hacer 2 cosas: dar préstamos de dinero a las personas que lo necesitaran, y la segunda, dar plata si es que la persona está muy necesitada. Pues toda la ciudad se puso contenta. ¡Wow! El banquero solo puso un requisito: usted debe pasar por una entrevista. Si en la entrevista yo lo apruebo, entonces usted va a tener o mi préstamo o mi regalo de dinero. ¿Usted qué cree qué pasó en la ciudad? La fila de gente. ¡Wow! Desde muy temprano el escritorio, la puerta de la oficina de ese banquero, una fila larga de personas. Y las personas estaban bien vestidas, algunos tenían el discurso en una hoja, cómo impresionar al banquero para obtener la plata. Hablaban entre sí en la fila, qué habrá que decir, qué habrá que... Había tensión, había ansiedad, había miedo, yo no sé de qué había. En esa fila va pasando un muchacho, no tan bien vestido como los demás. Ni siquiera hizo fila. Por un momento los de la fila le iban a poner problema, y entonces él toca la puerta y desde adentro se dice: ¿quién es? Y desde afuera dice: soy yo, Pepe, tu hijo. ¿Usted qué cree qué pasó con Pepe, el hijo del banquero? Entré. ¿Y a qué entró Pepe, el hijo del banquero? Papá, se me dañó el carro y no tengo plata. ¿Y usted qué cree que hizo el papá? Tome, mi hijo. Todos los que están en la fila lo vieron que salió con plata. Mi pregunta es: ¿quién eres tú en la oración? ¿Pepe o los de la fila? ¿Pepe o los de la fila? Dios no va a ser impresionado por tu multitud de palabras. Dios no va a ser impresionado por tu gritería de palabras, aunque tampoco se asusta. Es más, escuchen lo que les voy a decir. Ni siquiera Dios va a ser impresionado por la multitud de tus lágrimas. La lágrima no es lo que conmueve a Dios, es tu confianza y tu fe en papá. Tu confianza y tu fe en papá. Mientras no entiendas que eres bebé en los brazos de papá, entonces tu oración no va a ser desde el Evangelio. Y ahí vienen los 2 testimonios míos.
El primer testimonio es cuando me fui cuando yo decidí ser pastor. La persona que más se me opuso al evangelio fue mi abuela paterna. Ella ya está en el Señor. Toda la vida se opuso, habló de mí, no, mejor dicho, hizo y deshizo. Y cuando estaba en su agonía, cuando la llamaron para hacerle los santos óleos, según ella no pidió un cura, ella no pidió un sacerdote. ¿A quién pidió? Tráigame al nieto que es pastor. Y él tiene las palabras, literal, él tiene las palabras para que yo me vaya para el cielo. Una hora antes de que la abuela muriera: abuela, Cristo murió por ti, Cristo perdonó tus pecados, lo recibes como tu Señor y Salvador. Ella muriendo decía que sí, y yo fui la última persona que tuvo ahí. Esa es la gracia del Señor. Qué lindo es el Señor. Pero mi abuela, cuando yo decidí ser pastor, yo iba a ser arquitecto. Yo estaba estudiando para arquitectura, y de un momento a otro le digo a la familia: no voy a ser arquitecto y no voy a estudiar, no termino mi carrera de arquitectura, me voy a dedicar a la teología y a la Biblia. ¡Ja! La primera que hizo escándalo fue ella. Lo he de ver cuando venga por aquí aguantando hambre, con todos esos muchachitos llenos de hambre y sin ropa. Vea, por aquí yo le doy comida, tranquilo, pero ¿para qué se pone con esas bobadas? Me estaba diciendo eso. ¿Y por qué cuento a la abuela? Un día 7 de diciembre, lo recuerdo bien, estando en Manizales con mi hija mayor, ella hoy tiene 32 años, estoy hablando de hace aproximadamente unos 25, 26 años. Pasamos por una vitrina y mi hija vio un vestido muy bonito y muy caro. Yo creo que hasta donde tengo entendido, el precio era como 120,000 pesos. Estoy hablando de hace 20 y pico de años. Y mi hija vio el vestido y me dijo: papá, ¿me compras el vestido? Y yo le dije a mi hija: hija, yo no tengo plata, pero Dios nos puede dar la plata para que tengas el vestido. Oremos a Dios para que tengas la plata. En ese momento el diablo me habla. Me recuerda la escena cuando mi abuela dijo: lo he de ver pidiendo ropa para los hijos. Y entonces el diablo me dijo: véalo, no tiene ni siquiera para comprarle el estreno a su hija un 7 de diciembre. No tiene, se puso a servir a Dios y dejó otras cosas. Y tus hijos, la única respuesta que tenés para darle es: Dios proveerá, porque no tenés ahí para darle el vestido. Ay, yo me sentí mal. Yo dije: no tengo para el estreno de mi hija. Todas estas cosas, la voz del diablo. Pero viene la voz de Dios. Y entonces Dios me dijo: ¿hasta cuándo vas a aprender a ser hijo? Y entonces Dios me dice: mira a tu hija, dígame qué son las dos cosas que vio mi hija. ¿Cuáles fueron las únicas dos cosas que vio mi hija? Ella vio dos cosas: el vestido que quería, y ¿qué más vio? Y el papá que tenía. Ella no vio: pa, hay plata en el banco, pa, tiene plata en el bolsillo, ¿cuánto vale el vestido? ¿Es caro o costoso? No, ella no vio nada. Ella solo vio: tengo un papá y tengo ganas del vestido. Y el Señor me dice: cuando tú, hijo, vas a aprender a verme así. Porque nosotros cuando tenemos problemas, ¿qué es lo primero que vemos? Bolsillo, billetera, banco, amenazas, enemigos y todo. Y después: ay, papá, ayúdeme. Pero estamos viendo primero lo otro. Y el Señor me dijo: quiero que descanses en mí como descansa tu hija en ti. Porque si tú, siendo padre malo, sabes dar cosas buenas a tus hijos, cuanto no más yo, que soy padre bueno, proveeré a mis hijos. Y si no hay la respuesta a las oraciones, no es porque papá haya fallado, es porque los hijos no estamos descansando en papá. El segundo testimonio, el día más terrible para mí, uno de los días más terribles. Primer domingo era como marzo 20 y pico. La pandemia mundial fue declarada el 20 de marzo.
Fue 20 de marzo, martes, miércoles. Se cierran aeropuertos, se cierran las carreteras, nadie puede salir de sus casas. Por Dios, yo en mi espíritu, yo sabía que eso era algo muy terrible lo que venía. Yo sabía que no era una semana. En mi espíritu yo sentí que eso era muy tremendo. Y el primer domingo que no estamos aquí en la iglesia, llorando, yo le dije al Señor: tengo miedo, me siento en incertidumbre, ¿qué va a ser del mañana? Yo estaba mal. Y todo el tiempo unos pajaritos cantaron durante mi devocional con Dios, ahí al frente en la rama de la alcoba de mi casa. Los pajaritos cantando todo el rato. Después de que yo le dije al Señor todas esas cosas y le chillé, llega el Señor y me recuerda el pasaje de Mateo y dice: mirad las aves del cielo, no trabajan ni hilan, pero ¿qué dice el texto? Pero vuestro Padre no las deja. Y el Señor ese día me dijo algo que a partir de ese día hasta hoy es algo que le digo con confianza. El Señor me dijo: ¿vos crees que si yo no voy a dejar morir a un pajarito, vos crees que yo te voy a dejar morir a vos, que vales más que un pajarito? ¿Cuánto valemos tú y yo? ¿El precio de un pajarito? No, tú y yo valemos la sangre del Cordero. Y si papá no va a dejar morir a un pajarito, no dejará morir a un hijo que vale la sangre del Cordero. Pero ¿dónde están los hijos? Los que descansan en Dios, los que cuando oran no lo dicen por decir, sino porque realmente se sienten: Padre. Desde ese día yo saludo al Señor. A veces en la mañana le digo: hola papá, cuida pajaritos, que también cuidas de mí. Qué lindo es saber que tenemos un papá. Pero como te dije, el problema es que como no tuvimos un papá en la tierra, muy posiblemente nuestras oraciones no están siendo como debe ser, porque no nos hemos despegado de la figura de papá. Y la llave para una verdadera oración es: Padre nuestro que estás en los cielos. Desconéctate de ese papá en la tierra y empieza a entender que: y pastor, ¿cómo lo hago? Estudia el Evangelio, empieza a leer el Evangelio, empieza a sacar las citas del Evangelio, empieza a memorizar las citas del Evangelio. Más tiempo para la lectura y recítalas, ponla en el espejo, yo no sé, en la Biblia, esos versículos que papá te habla, pero te lo vas a decir: soy hijo, no tengo por qué tener temor. Entender que Él es papá es importante para la oración. Ahora, según Jesús, ya estamos por más de la mitad. Según Jesús, el ser humano tiene 4 áreas. ¿Cuáles son esas 4 áreas? Cuando Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús está diciendo: somos 4, ontológicamente somos 4 dimensiones. Si Dios me tiene con vida, el próximo sábado que voy a predicar a los jóvenes, ¿cierto que sí, Diver? Hicimos el cambio. Yo voy a enseñar sobre esto, sobre el eres. Eso es algo tremendo que el Señor me mostró. ¿Qué somos nosotros? Un espíritu, corazón. ¿Qué somos nosotros? Una mente, razonamientos. ¿Qué somos nosotros? Un alma, emociones. ¿Y qué somos nosotros? Un cuerpo, sensaciones. Físico. Yo decía en el ayuno de ayer tuvimos 4 horas y media, dimos esta misma enseñanza y la pusimos en práctica con todo lo que les quiero decir, y fue muy lindo el tiempo del ayuno ayer. Y yo puse el ejemplo del alfiler. Yo cojo un alfiler y te chuzo con alfiler. Cuando te chuzo, en tu cuerpo vos tenés el dolor de la punzada. Eso es cuerpo. Pero en tu alma, tus emociones tienen el rechazo a ese dolor. Eso es alma.
Una cosa es lo que sientes en tu cuerpo, otra cosa es lo que hay en tu alma. Pero en tu mente tú elaboras un argumento. Las alfileres hacen daño. O sea, elaboras. Entonces ahí está mente, alma y cuerpo. ¿Dónde está el espíritu? Si yo te pulso con un alfiler, con rabia y con odio y con alevosía y te digo, toma, 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 entonces ya vos no solamente vas a sentirlo en tu cuerpo, en tu alma y en tu mente, sino vas a tener odio hacia mí y toqué tu espíritu. El ser humano es mente, perdón, en su orden, espíritu, mente, alma y cuerpo. El amor a Dios debe ser desde el cuerpo, alma, mente, las 4 áreas. Pero resulta que las oraciones correctas a Dios tienen que subir esos 4 niveles. No puede haber oraciones solo desde el cuerpo. Mire, abra conmigo Efesios. Vamos a leer 2, 3 citas más. Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo. No lo voy a explicar ahora. ¿Qué significa orar en todo tiempo? Con toda oración y súplica. ¿Cómo? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué me dice el texto? El texto me dice 2 cosas. Primero, hay oraciones en el Espíritu. Y si hay oraciones en el Espíritu, ¿cuál es la antítesis? Hay oraciones en la carne. Si hay en el Espíritu, también las hay en la carne. O sea, en ese eres, yo puedo estar en el nivel alto de la oración, en el Espíritu, pero también puedo estar en el nivel bajo, que es solamente la sensación del momento, la oración en la carne. Mire un ejemplo de oración en la carne. Mateo capítulo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, ¿qué es lo que hacían? Largas oraciones. Si usted fuera a evaluar una oración de un fariseo de esos, ¿cómo la catalogaría usted? ¿Buena o mala oración? Muy buena. Esa no era una oración de 10 minutos y esa no era una oración de 15 minutos. Y me imagino que tenía toda la carga de emotividad, 1 hora. Pero dígame, ¿qué era lo que quería ese fariseo con esa oración de 1 hora? ¿Qué era el interés de él? Quitarle la casa a la viuda. Entonces más o menos eso sería así, más o menos. Hermanita, ¿cómo está? Muy bien. ¿Usted es viuda? Sí. Ay, tiene una casa así. Ah, hermanita, venga, vamos a orar para que el Señor le bendiga en la vida. Ay, tan lindo el hermano. No, y hágale, vamos a orar. Y me imagino cómo empezaban esas oraciones. Aleluya, gloria a Dios, Padre, vive, amén. Y la viuda, ay, tan lindo como ora, y qué belleza, cómo se preocupa por mí. Uy, ese sí es un hombre de Dios. ¿Qué va? ¿Cuál hombre de Dios? Era pura carne. Oraciones que nacen solo desde la carne. Hay momentos donde las oraciones pueden surgir solo desde la carne. No voy a detenerme mucho, pero todo lo que no es en el Espíritu puede estar en la carne. Una oración en la carne es una oración que incluso, como dice la Biblia, muchos aún estando desde el pecado, están en pecado y están pidiendo por otras cosas. No, pida primero por usted, por su arrepentimiento, y luego por otras cosas. No nos detengamos mucho en la oración en la carne. Me preocupa la otra oración, la del alma, la de las emociones. Ya vimos la del cuerpo, pero la de las emociones esa sí me preocupa. Y le voy a decir por qué me preocupa. Porque en mi observación, la mayoría de la iglesia está aquí. No es mala, pero tampoco es el nivel más alto. ¿Por qué? Porque la oración desde las emociones es aquella oración que es reactiva. ¿Qué es la oración reactiva? Solo oro cuando tengo el problema. Échenlo del trabajo y ahí sí está orando. Ahí sí viene el ayuno.
amenázanlo de muerte y ahí sí pide oración, y ahí sí se mete en cadenas de oración. Diagnostíquenle en un cáncer y ahí sí ora. Esas son oraciones desde las emociones. Solo oran porque hay que orar, porque es que la situación está mal. Y no estoy diciendo que esa oración sea mala, no estoy diciendo, pero no es la ideal, porque es solo una oración que parte desde la reacción, desde las emociones. A estas oraciones de las emociones le agrego algunas otras. Por ejemplo, Lucas capítulo 18. Mire esta de Lucas capítulo 18. Lucas 18:11. Mira lo que dice: el fariseo puesto en pie oraba. ¿Cómo oraba? Consigo mismo. Esa oración no llegaba al cielo, era él. Era muy larga, muy bonita la oración, pero era él. Oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Todo el mundo lo veía orando, pero en realidad está orando consigo mismo. Hay oraciones que son consigo mismo. Hay otras oraciones. Mire lo que dice Jeremías. Esta me impacta. Jeremías 16:12. Aunque hay otras citas de Jeremías, pero solo le digo esta. Jeremías 16:12. Dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras ¿qué? La imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Si yo no oigo a Dios, lo único que me queda es la imaginación. ¿Cómo oigo a Dios? Con la palabra. Si yo no soy una persona que leo la palabra, mis oraciones muy posiblemente van a salir no desde la palabra, sino desde mi imaginación. Le voy a poner un ejemplo. Digo el milagro, pero no el santo. Por ahí escuché una oración alguna vez de una persona reprendiendo demonios, y lo reprendía de esta forma: Señor, en el nombre de Jesús, explota todo demonio de ira, todo demonio de brujería, todo demonio, explótalos en el nombre de Jesús. Qué linda oración, qué belleza de oración, pero emotiva, no bíblica. ¿Dónde la Biblia dice que los demonios hay que explotarlos? No lo dice. Pero buena sí está. Entonces uno se imagínate uno explotar demonios por una parte. Ya hubiéramos acabado con todos esos bichos. Ya los hubiéramos acabado. Y mucho más si a esa oración de explotar demonios le pongo emotividad. Vea pues, mire cómo juegan las emociones del corazón. Voy a jugar con sus emociones en este momento. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús. Oh, se siente el fuego, pastor. Se siente el fuego del espíritu. Puede ser solo emociones. Ahora, no me malinterprete. Pastor, entonces no puedo gritar así. Sí, grite. Como alguien dijo alguna vez: no, pero es que Dios no es sordo para que yo le grite. Algunos dicen así, pero yo también le digo: pero tampoco se asusta. Puedo orar con voz alta, pero lo que yo quiero decir, hay oraciones que son construidas solo desde las emociones, no desde la Biblia. Hay oraciones que son en la carne, y esas oraciones no las oye Dios, oran consigo mismo, pero es solo carnal, como la del fariseo. Pero hay otras oraciones que son solo desde la emotividad, son solo de la imaginación. ¿Y sabe por qué es de la imaginación? Porque como no saben tanto Biblia, entonces inventemos. ¿Qué tal? Bueno, no voy a decir más, porque los confundo, o sí debería decir eso. Pero algunas oraciones son como todas lindas, todas bonitas, y entonces dice más o menos así. Ahora, no me malinterprete, que Dios escucha esas oraciones, las puede escuchar, pero de bíblico no tiene nada. Señor, escóndeme en el agujero de tu costado para que sea protegido. Ay, qué lindo, yo escondido en el agujero del costado. Pero yo digo, en la Biblia ¿hay alguna oración así? No. Poéticamente es bonita, pero puede ser que sea emocional, no necesariamente bíblica.
Miren esta otra oración. Ay, ay, ay. Santiago capítulo 4. Ya estoy terminando. Unos 10 minutos y termino. Santiago 4:3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque son oraciones egoístas. Estoy pidiendo es para mí. Yo decía en el ayuno de ayer, y ya lo he dicho aquí, si tu oración por tu borracho fuera la misma oración por los borrachos, Colombia estaría en avivamiento. Pero es que nosotros oramos es por el borracho mío. Padre, conviértelo, Señor, tócalo, háblale, Señor, que deje de ser borracho. Pero es solo por tu borracho. ¿Y sabes por qué oras por tu borracho? Para que no te trate mal a ti, para que no te haga sufrir a ti, porque estás pensando solo en ti. Pero querido y querida, no solo hay un borracho. Colombia está llena de borrachos. Y deberíamos orar: Dios, toca a los borrachos de Colombia, incluido el mío. El ministerio de intercesión que vamos a hacer, en este ministerio de intercesión no vamos a orar por el par de zapatos que le falta a usted. Y no estoy queriendo decir que esté mal, porque yo puedo pedir por el pan nuestro de cada día. Para eso hay otros grupos de oración. Pero este ministerio de intercesión que vamos a hacer, vamos a orar es por cosas del reino, por los que están en eminencia, por los que nos gobiernan, por las familias, por un avivamiento de la iglesia. Pastor, y mi par de zapatos, metas en cualquier otro grupo de oración, pero vamos a orar por el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Lo otro viene. Pero es que muchas de nuestras oraciones están cargadas de egoísmo, de imaginación. Están cargadas de como dice aquí, son vana repetición. Una pastora le hizo un favor a su esposo. El pastor oraba todos los días y oraba 1 hora todos los días. Pero ella notó algo y empezó a grabarle, cuando eso existían cassettes, y le grabó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto. Al finalizar el mes, la pastora le aparece al esposo con 30 cassettes de 1 hora. Le dice: esposo, quiero darte una noticia, pero primero quiero que hagas algo. Coge cualquiera de esos cassettes y escúchelo. Él lo escuchó, tan rara mi esposa, pero bueno, lo escuchó. Y luego le dijo: escoge cualquier otro cassette y escúchalo. Al tercer cassette se dio cuenta de algo el pastor. ¿Sabes cuál fue? Que todos los días su oración era la misma repetición. Y luego la esposa le dice: mira lo que dice Mateo 6:6. Y orando, no 6 vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y le dice a la esposa: me temo, querido esposo, que tu oración es más un soliloquio que un diálogo. Soliloquio, pastor, ¿y qué es soliloquio? Un loco que está solo. Uy, chiste malo. Soliloquio, no. Soliloquio es usted hablando con usted mismo. Un lorito que repite. Muchas veces esas son nuestras, literal. Yo la otra vez conocí otra oración, no hablemos de nombres, pero más o menos duró como media hora y era: aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya. No dijo nada, era solo repitiendo eso. Y ahora no voy a decir que Dios no lo escuchó, Dios conoce el corazón, pero a veces nuestras oraciones no son diálogos, son monólogos. No hablamos con Dios, son con nosotros mismos. Están cargadas de repeticiones, cargadas de la imaginación. Queridos, concluyamos con esto. Los 2 niveles de oración más altos, y por eso les enseñé esto. 1 Corintios 14:15. Mire lo que dice: ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también ¿qué? Con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No ores desde tus emociones. No ores desde tus sensaciones, carne, malo. Puedes orar desde tus emociones, alma. Pero te invito a que vayas a un nivel más alto de la oración, y es el nivel del entendimiento. ¿Y qué es orar con entendimiento? Que lo que estás hablando lo entiendes, sabes lo que estás hablando. Y lo mejor de todo, no sale desde tu imaginación, sino sale desde la escritura. Yo lo llamo orar la Biblia. Qué lindos son esos tiempos cuando te sientas en el secreto con Dios, tomas un texto de la palabra, le dices al Espíritu Santo: quiero que me hables a través de la palabra. Lees el texto, estudias el texto, entiendes el texto, y una vez que lo entiendas, ¿qué vas a hacer? Orar desde el texto. Y ahí muchos ya lo conocen, lo pueden solicitar, por favor. El método TEO para estudiar la Biblia es muy sencillo. El método TEO es T-E-H-O. No es Teo, significa Dios en griego, pero Teo en griego es T-H-E-O. Eso es Dios. Este no es T-H, es T-E-H-O. T es teología, E escenario, y O-H-O, hombre. Es muy sencillo el método TEO. T, ¿qué me dice el texto de Dios? ¿Qué me dice el texto de Dios? E, ¿qué me dice el texto del escenario? ¿Qué hay en el escenario, en el ambiente? ¿Y qué me dice el texto del hombre? Casi todo texto en la Biblia, tú le puedes hacer esas tres preguntas. Tú le haces esas tres preguntas. Entonces, cuando el texto te responde qué te dice de Dios, eso te debe llevar a la adoración, porque es Dios, es su naturaleza, es su carácter. Te lleva a la adoración. Cuando el texto te dice algo del escenario, te lleva a la intercesión o a la oración. Oras por algo. Pero cuando el texto te dice algo del hombre, te lleva a la oración. Oración es con C, a un actuar. Te lo voy a poner en ejemplo práctico. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué me dice el texto de Dios? Que Dios es pastor, que Dios tiene para darme, que Dios tiene mucho para darme, y que Dios quiere darme. Me habla de Dios. Entonces yo ya tengo un entendimiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a adorar a Dios, mi pastor. Gracias, Dios proveedor, que no me falta nada. Eres el Dios tata. Ya no estoy hablando desde mi imaginación, ya no estoy hablando desde mi egoísmo, ya no estoy hablando desde mis caprichos. Estoy hablando desde la escritura, entendimiento. Pero luego, ¿qué me dice el texto del escenario? Es como una pradera, es como un espacio donde hay ovejas, pero en ese espacio puede haber escasez, y en ese espacio puede haber peligros. Entonces decir: Señor, así es este mundo, y yo oro. Ya no te adoro a ti, sino oro para mi vida, porque ese mundo es peligroso. Pero ¿qué dice el texto del hombre? Somos ovejas que necesitamos. Soy tu oveja, Dios, necesitada. Mira qué linda esa oración. Una oración diferente, ya no es repetitiva, ya no es vana, ya es una oración, ya no es un soliloquio, se vuelve un diálogo. Pero atención, lo más importante, no te quedes con el entendimiento. Ve al nivel más alto, ora en el Espíritu. Y para orar en el Espíritu, Dios me mostró 4 cosas con la letra S. Y literal, Dios me dijo: no enseñes logos todavía. Dile a mi iglesia que ore, y que mi hijo les enseñe a orar, y que mi espíritu, como nos enseñó el pastor Pedro durante 2 meses, que te guíe a orar, para que ores en el Espíritu. Y para orar en el Espíritu necesitas estas 4 S. 1, serenidad, para salir del afán de este mundo. 2, silencio, para apagar el ruido de las muchas voces. 3,
sensibilidad para poder escuchar su única voz. Cuarto, sujeción, para rendirte en obediencia a lo que Dios te hable. Porque el Señor me dice: mi iglesia está afanada. Muy afanada. La iglesia está corriendo a la velocidad del mundo y ha perdido la serenidad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en la quietud, en la serenidad. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Dónde está la serenidad de la iglesia? Pero el ruido del mundo le ha quitado a la iglesia el divino silencio donde Él habla. Tengo muchas citas. Vuelvo y digo: este es material para 6 meses. Después te las doy. Pero la Biblia nos dice: el potente trueno de Dios solo se escucha en el silencio. Hay que volver al silencio. Como dice la canción de Alex Campos: el sonido del silencio es aquel. Pero hemos perdido sensibilidad. Mira el versículo que más, uno de los que más me gusta en mi vida, y la mitad, más de la mitad de mi ministerio es esto. Se los digo con toda honestidad. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Isaías 54:5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído, sensibilidad, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, sensibilidad, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Sujeción. Tenemos que volver al silencio, a la serenidad, al secreto, a la sensibilidad, porque allí Dios va a hablar. En realidad, las S, yo diría, son las 7 S, que es el número de Dios. Yo lo llamo las 7 S focales en Dios, como ancla, para que el creyente pueda estar en un mundo turbulento de aguas, pueda estar firme. La primera es la serenidad en medio de los afanes. La segunda es el secreto a pesar de las distracciones. La tercera es el silencio a pesar de las muchas voces que hay. La cuarta es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La quinta, la sensibilidad para oír su voz. La sexta, la sujeción para obedecer esa voz. Y la séptima, la sencillez, que a pesar de que se reciba esas revelaciones del cielo, permanezca en la sencillez y no en el orgullo. Esto es lo que necesitamos para un mundo que quiera hacer oraciones en el Espíritu. En YouTube, en esta preparación de enseñanzas, el Espíritu Santo puso tantas cosas tan lindas. Y precisamente yo preparando esta enseñanza, de un momento a otro paso en YouTube, y nunca, yo sé quién fue Kathryn Kuhlman, pero nunca yo me había detenido a escuchar un mensaje de Kathryn Kuhlman. Y precisamente sacando esta enseñanza, me llega en YouTube una predicación de Kathryn Kuhlman orando en el Espíritu. 23 minutos no más. Dura 23 minutos. Si usted quiere tener el link, me lo pide en el WhatsApp de la iglesia. Qué tremenda enseñanza. Kathryn Kuhlman dice: mi ministerio cambió cuando yo entendí que era orar en el Espíritu. Y fue una mujer usada por Dios. ¿Y sabes qué dice Kathryn Kuhlman? Cuando se ora en la mente, yo construyo mi oración. Cuando se ora en las emociones, yo grito con mi oración. Pero cuando se ora en el Espíritu, a veces ni hablo en mi oración. A veces es solo un silencio. La mente solo está pensando en lo que entendió. La mente solo está masticando la verdad que comió. La mente está sola detenida en la palabra que lo cautivó. Y en el silencio
puede llegar un gemir en el espíritu. Y puede llegar una paz que el mundo no puede dar. Y a veces la oración en el espíritu es donde menos se habla, donde menos se grita, pero allí está Dios. Que este año cronológico para los hombres, porque Dios maneja otro calendario, tú y yo podamos estar en la serenidad ante el afán de este mundo, en el silencio ante el ruido de las muchas voces, en la sensibilidad para cautivar, para captar su voz, y en la sujeción para obedecerla. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Han pasado 2000 años desde que tú, Jesús, dijiste tu mensaje más relevante, el Evangelio. Han pasado 2000 años. El mundo ha avanzado, la tecnología ha avanzado, los medios han avanzado, pero después de 2000 años, quizá como aquel discípulo, hoy te tenemos que decir: enséñanos, enséñanos a orar. Enséñanos a orar porque hemos perdido el silencio. Enséñanos a orar porque hemos perdido la serenidad. Enséñanos a orar porque hemos perdido la sensibilidad a tu voz y mucho menos la sujeción. Enséñanos a orar porque las horas y los minutos se están consumiendo en otras cosas y no a tus pies. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque los dos pilares, pan y oxígeno, que es la palabra y la oración, están debilitados en una novia que te espera. Pero posiblemente la novia le falta estar más preparada, porque sin darnos cuenta la novia se ha distraído con este mundo. Posiblemente la novia está escuchando otros coqueteos y otros amores la pueden estar atrapando, pero para los últimos tiempos tú dijiste: velad, velad y orad, velad y orad. Es indispensable para tiempos como estos la serenidad en medio de la velocidad y los afanes del mundo, el silencio ante el ruido de las muchas voces, la sensibilidad para captar tu voz y la sujeción para obedecerla. Aquí estamos, Señor. Que empecemos un nuevo nivel, un nuevo nivel. Amén, amén. Que el Señor me les continúe bendiciendo, mis hermanos.